Mantenemos una relación paradójica, contradictoria con las palabras, con el lenguaje. Esas son solo palabras. No me palabrees. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y expresiones semejantes parecen juzgar que las palabras nada tienen que ver con las acciones o actos. Sin embargo, estamos atravesando un periodo en nuestra sociedad y cultura donde las palabras, el lenguaje, parecen controlar nuestras vidas, decisiones y actos gracias a la difusión, proliferación de tecnologías de la comunicación y la información. A través de celulares móviles, pantallas de computadora, cajeros y módulos de atención, las palabras de la publicidad, del gobierno, el lenguaje de los políticos y del comercio nos convencen de comprar, nos inducen a quedarnos en casa, nos hacen creer en promesas y votar, nos ofrecen ofertas y descuentos, es decir, actuamos y vivimos haciendo lo que las palabras desean. ¿El lenguaje es solo palabras diferentes y distintas de los actos o acciones humanas? No, esa idea precisamente está equivocada. Los seres humanos, en tanto individuos, somos seres lingüísticos, seres que vivimos en el lenguaje. Creemos que el lenguaje es una capacidad individual, propiedad de una persona. Decimos así que los individuos tienen una capacidad para el lenguaje. Esto, como podemos ver, le otorga precedencia al individuo con respecto al lenguaje. Implica que es el individuo el que habla y escucha. Asumimos al individuo como precondición del lenguaje porque cada individuo se constituye a sí mismo en el lenguaje. El lenguaje nace de la interacción social entre los seres humanos. En consecuencia, el lenguaje es un fenómeno social, no solo biológico. Este aporte de la lingüística cognitiva implica que le otorguemos precedencia al lenguaje con respecto al individuo. Los humanos vivimos en el océano del lenguaje sin darnos cuenta y todo lo que hacemos, como los peces, es nadar, hacer, movernos en el mar de las palabras. Las palabras son el fundamento de nuestros actos e interacciones, justifican nuestra razón de ser, lo que queremos y hacemos. El lenguaje es acción, pero la acción es lenguaje, como veremos a continuación. Dos ideas erradas del sentido común impiden comprender la importancia para el ser humano del lenguaje simbólico. Primera, se asume que su función primordial consiste en transmitir información del entorno, alertar sobre peligros, hechos y datos para la sobrevivencia. Dicha afirmación es válida solo para la comunicación de los animales, ni siquiera para los pequeños niños que recién empiezan a balbucear sus primeras palabras, porque aprenden formas imaginarias, familia, escuela, juego, etc. Las señales que emiten las otras especies son respuestas instintivas integradas a sus mecanismos sensoriales de conservación. Están circunscritas a informar la presencia de estímulos externos. A diferencia de los Neanderthal y Erectus coetáneos, el Homo sapiens fue el único homínido en que las adaptaciones evolutivas que los dotó de la capacidad de comunicarse entre los miembros de la horda se transformó en una nueva cognición extraordinaria. La capacidad de compartir información imaginaria sobre datos, hechos o sucesos inexistentes, es decir, información inventada, ficcional. Debido al desarrollo de conductas prosociales de solidaridad entre semejantes propias de los mamíferos, el lenguaje lingüístico verbal se transformó en un lenguaje simbólico. Esto hizo posible a los seres humanos, 70.000 años antes de Cristo, crear mitos, mundos imaginarios, creencias colectivas. En otras palabras, forjar la cultura o la memoria no genética de la humanidad. Así los sapiens pudieron superar la dependencia biológica adaptativa del entorno natural al crear una representación del mundo donde anticipaban el devenir colocándose como la especie soberana del planeta. El lenguaje nos hizo como seres humanos superiores porque construimos un mundo transformando la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades materiales y realizar nuestras proyecciones imaginarias. Las palabras nos hacen humanos. Esta conquista cognitiva sorprendente nos lleva al otro error de la idea de sentido común sobre el lenguaje humano. El suponer que es un salto cualitativo, una conquista, una facultad individual. De acuerdo con los aportes de la biología de la mente, nuestro cerebro es social.
La naturaleza más esencial del ser humano como especie es su sociabilidad, su tendencia gregaria comunitaria. Los seres humanos somos por naturaleza seres sociales altamente dependientes de las interacciones entre semejantes. La adquisición del lenguaje y su desarrollo en el individuo requiere de la vida social, de la interacción comunicativa. El lenguaje simbólico constituye la interfase que une la conciencia individual con la cultura comunitaria. Es un puente entre la mente y lo social, pues cuando se tiene un lenguaje compartido ya se posee un contrato social, se pertenece a una sociedad. Las palabras instauran la realidad institucional, el lenguaje es la institución social primaria a partir de la que surgirán otras instituciones sociales externas producidas por el lenguaje. El lenguaje no es pasivo ni descriptivo. En su ontología, en su ser, está el propiciar la acción, pues ésta se establece mediante las palabras. Toda acción vive como una distinción que hacemos en el lenguaje. Vemos a alguien corriendo. Dicha acción, gracias a las palabras, logra interpretarse. Hace footing, está huyendo, persigue a su perro, etc. Al comprender el papel de la interpretación en la especificación de la acción, comprendemos el carácter profundamente lingüístico de la acción humana. La dimensión simbólica del lenguaje se ha desarrollado durante siglos de evolución configurando la cultura humana como una compleja semiósfera, espacio de sentido, sobrepuesta a la biosfera, espacio de la vida, del planeta. Han transcurrido tantos siglos desde ese inicio de la construcción de la realidad social que no nos damos cuenta del crucial papel del lenguaje humano en dicho proceso. Ensimismados en nuestra actividad hemos olvidado la importancia de las palabras en nuestra vida, lo que explica la pérdida generalizada del sentido de nuestra existencia vital. Para la teoría de los actos de habla, toda actividad verbal es una acción. La creencia del sentido común, que considera que el ámbito de las palabras está separado del ámbito de la acción, obedece al automatismo de la vida moderna. La transparencia de sus actos que se realizan sin una cabal comprensión ni interpretación adecuada. Esto explica la expropiación o enajenación del ser lingüístico del hombre en la sociedad del capital global. Una actividad o el activismo impuesto por el sistema económico consumista y contaminante, al carecer de significación o interpretación, pierde su condición de acción humana intencional. Toda acción humana es una actividad que es interpretada al referirla al dominio de las inquietudes. La acción humana es actividad más interpretación. Sin embargo, actuamos sin tener conciencia de nuestra actividad cuando el estado de transparencia del fluir de nuestra vida se ve interrumpido, se produce un quiebre, es decir, un juicio de que aquello que acontece no cumple con lo que esperábamos que aconteciera. Estamos hoy en día atravesando una crisis de grandes proporciones que ha quebrado nuestra vida transparente y vemos con incertidumbre la recesión económica, la desocupación generalizada, la guerra comercial y armada, el calentamiento global y la contaminación. Debemos hacer algo para superar esta situación. Recuperemos el lenguaje como acción para conversar, reflexionar y dialogar sobre las iniciativas que podemos concertar solidariamente. El modo como nos hacemos cargo del actual quiebre definirá su rasgo negativo o positivo. Solo la acción del discurso, el lenguaje como acción, hará posible recuperar la solidaridad y la cooperación inherente al uso del lenguaje que nos permita vislumbrar una salida al final del túnel. Está en nuestra capacidad de usar las palabras en lograr una cultura del diálogo, la tolerancia y la solidaridad. El lenguaje simbólico, como cognición humana, convoca un futuro compartido.